La grata, de verdad, para mí es motivo de mucha alegría, de mucho contentamiento tener a Jaime nuevamente. Jaime está trabajando fuera del estado, pero hemos mantenido comunicación y hoy él, ya que está por acá haciendo unas gestiones, ha decidido estar con nosotros, su familia espiritual. Así que bienvenido, Jaime. Qué bueno que estés con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, vamos a el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 hasta el 25. Vamos a dar lectura y a exponer esos pasajes de la palabra del Señor. Hechos capítulo número 16, versos 16 hasta el 25. Nos dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ayúdame, bendito Salvador, a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Y amén. Recordamos que al principio de este capítulo, donde se nos hace mención del inicio del segundo viaje misionero de Pablo, esta vez acompañado por Silas y Timoteo, y llegados a la región de Filipos, a la ciudad de Filipos en la región de Macedonia, vimos como la gracia electiva de Dios, como ese llamamiento eficaz, el obrar del Espíritu Santo en la vida de una mujer llamada Lidia, la llevó a prestar oído a la palabra que le daría un conocimiento salvífico. Eso lo consideramos la semana pasada. Ella era una mujer temerosa de Dios, como lo eran todos aquellos que estaban ordenados a vida eterna durante el periodo de transición entre el antiguo y el nuevo pacto, y posterior a la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y hemos visto cómo el Evangelio, en boca de los apóstoles y los allegados de esto, avanza con poder. Y así ha sido hasta este día, y de hecho es ese mismo mensaje, esa misma predicación, la que nos alcanzó a nosotros y sigue alcanzando a muchos pecadores. Y por ello, y bajo esta convicción, debemos reconocer que debemos seguir predicando el Evangelio, y que usted no tiene que hacerlo desde una perspectiva ministerial. Usted debe hacerlo como padre, en el caso que tenga hijos y esté con ellos. Usted debe hacerlo en el seno de su hogar, porque así como hoy veremos el caso de esta muchacha, de esta joven, de quien no se da, ¿verdad?, una biografía, datos biográficos acerca de cómo llegó ella a esta condición, sabemos que nuestros hijos están expuestos a muchas filosofías y están expuestos a los ataques del maligno, que no respeta el hecho
de que ellos estén creciendo en un hogar cristiano, si así lo es, y que pudiera darse el caso, y no lo quiera el Señor, de que alguno de nuestros niños, debido a este ataque feroz a las influencias del mundo y de su propia carne, su propia concupiscencia, llegue a estar bajo una condición similar a la que vamos a considerar en la tarde de hoy, de la cual dimos lectura. Yo solía, cuando hablaba con mis hijos mientras los criaba, yo solía apuntar a aquellos que estaban en las luces, drogadictos, pidiendo, homeless, mientras iba con ellos en el vehículo. Yo los llevaba a ellos a reflexionar acerca de sí mismos, de su propia condición y la posibilidad incluso de que ellos terminasen como esas personas. Que uno no piensa, ¿verdad?, que un hijo de uno va a terminar en esa condición. Nadie piensa eso. Y yo los llevaba a reflexionar, les decía, piensen en esa persona que se encuentra en esta condición. Piensen en él cuando nació, cuando fue gestado en el vientre de su madre, se desarrolló y fue dado a luz. Yo estoy casi seguro que fue motivo de mucho contentamiento para sus padres. Y tal vez la mayoría de ellos, o alguno de ellos, no sabemos, creció en un hogar donde se le expresó afecto, preocupación, se le disciplinó, se le corrigió con relación a ciertas conductas. Y hablaba con nuestros niños, con nuestros jóvenes, acerca de la necesidad de obedecer el mandamiento de Dios cuando dice, establece, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tengas largos días sobre la tierra que Dios te da. Niños, ustedes deben obedecer a sus padres. Y les llevaba a mis hijos a pensar, a reflexionar acerca de las causas por las cuales esas personas se encontraban y se encuentran aún bajo esa condición. Yo les decía, yo estoy seguro de que el derrotero que dio inicio a ese estilo de vida comenzó cuando ellos le faltaron el respeto a sus padres, cuando no honraban a sus padres, cuando ellos no recibían, no admitían el consejo que se les daba y las correcciones y se dieron a la rebeldía que se origina en su corazón por causa de que ellos, escuchen niños, ustedes todos son pecadores, todos, al igual que nosotros, todos los adultos. Entonces, cuando les llevaba a ellos a pensar y a meditar acerca de esto y tomaba como ejemplo la imagen que ellos tenían de frente, mi intención era el que tal vez en un futuro ellos pensasen acerca de conductas que pudieran estarles llevando en ese derrotero, como fuera, por ejemplo, el caso del consumo de drogas, el uso de drogas, que una vez iniciado para muchos no han podido detenerse e incluso les ha llevado a la sepultura. Pero todo inicia, más que en el acto mismo del consumo de drogas, todo inicia cuando, como niños, no obedecemos a Dios y no obedecemos a nuestros padres. Ahora bien, nosotros como padres también tenemos un deber, y es el deber de disciplinar a nuestros hijos, amonestarlos, criarlos en el temor del Señor. Y es algo que demanda disciplina de parte nuestra, esfuerzo, dedicación. Porque, hermano, no piense usted que la amenaza para sus niños necesariamente, o la más peligrosa de ellas, son las ideologías que hoy en día se muestran a través de canales y vías que antes estaban dedicados al entretenimiento, digamos, sano de los niños, ¿no? Hoy en día, hermano, la mayoría de las plataformas que en principio fueron diseñadas para el entretenimiento y la instrucción de los niños están corrompidas. Y Satanás está detrás de eso. Y usted debe ser proactivo y ver lo que le están enseñando en la iglesia, preguntarle, en la escuela, ¿qué le están enseñando? Para que usted cuide el corazón y la mente de sus hijos, especialmente aquellos que están en escuelas públicas. No sabemos
Las circunstancias que llevaron a esta muchacha, que es presentada en el verso 16, como una que literalmente había llegado a la condición de ser una esclava. Había llegado a ese estado de convertirse en una esclava. Mira el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, así como en el verso 13, en aquella primera caminata o travesía hacia el lugar de la oración, verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían unido. ¿Qué nos deja saber ese versículo como el 16? Que todo buen cristiano ora. Saca tiempo para orar. Saca tiempo para hablar con Dios. Y no solamente para hablar con Dios, como es este caso, sino también para predicar. De hecho, el Señor mismo nos enseña que el lugar donde se reúnen los santos es casa de oración. No solamente en el templo, en aquel que fue destruido, sino también aquí. Por eso tenemos nuestro tiempo de oración. Por eso incluso les invitamos a que usted llegue un poquito temprano y tenga tiempo de meditación, tenga un tiempo solaz, tenga un tiempo de oración, preparándose para el servicio. Puede hacerlo en su casa también. Pero en fin, dice el verso 16, esta era la costumbre de ellos, que mientras íbamos a la oración, aquel tiempo de transición, en el día de reposo, en el sábado, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Otras versiones dicen que tenía un espíritu de pitonisa. Pitón era una serpiente que custodiaba el oráculo de Delfos, según la mitología griega. Serpiente que fue destruida por el dios Apolos. Un oráculo es no solamente un lugar, sino también personas que participan en las actividades de ese lugar, en ese culto, en el cual las personas iban, ¿verdad?, creyendo estas filosofías, estas convicciones de la religión pagana, iban a esos lugares y consultaban, hacían preguntas, pedían consejos o procuraban saber el futuro. Y allí en esos lugares, esos sacerdotes o sacerdotisas, pitias o pitios, dependiendo si fuese masculino o femenino, estos representantes de esa serpiente que custodiaba el oráculo de Delfos, y él, en un acto de gracia y de misericordia, libertó a ese hombre. ¿Qué aconteció luego? Los dueños de los cerdos, por cuanto habían tenido una pérdida material, física, le pidieron a Jesús y lo expulsaron de su área. Porque estaban más preocupados, en vez de regocijarse por la gran liberación, el gran favor que Dios le había hecho a este hombre, a un hombre que portaba la imagen de Dios, que fue convertido, que fue transformado en un seguidor de Jesucristo, en un adorador de Dios. Lejos de alegrarse por esto, lo que hicieron fue que hicieron un conteo de cuántos cerdos habían perdido y cuánto era el total de la pérdida financiera, de la pérdida económica. Y cuán terrible, cuán mezquino, cuán malvado puede ser el corazón del hombre, ¿verdad?, ante el sufrimiento que está sufriendo su prójimo. Lo mismo aconteció aquí, dice el verso 16, que mientras ellos iban a la oración, aquí Lucas, el médico historiador, se une al relato, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu pitonizo, la cual daba, dice, gran ganancia a sus amos adivinando. La palabra amos es equivalente a señor. Ella era una esclava de estos amos, eran varios, no era uno. Había una asociación de hombres que habían, no sabemos cómo, determinado que esta muchacha fuese su propiedad. Ellos eran sus señores. Se habían enseñoreado de la vida de esta joven. Estaban haciendo uso y abuso de lo que le pertenece solamente a Dios. Porque todos nosotros, ya bien sea que somos hijos o no de Dios, todos somos propiedad de Dios.
No solamente su pueblo le pertenece a Él, sino aún los que son rebeldes en su contra, los que se niegan a servirle, son pertenencia de Él. Y Él se reserva el derecho, como nos dice el libro de Apocalipsis y el mismo Señor Jesucristo, de tomar sus criaturas, en especial aquellos que se rebelan en contra de Él, y castigarlos y enviarlos al lugar de tormento eterno. Y nosotros no queremos, ¿verdad?, que nuestros hijos terminen en ese lugar. Nosotros no podemos salvarlos, pero sí podemos instruirlos y orar y clamar a nuestro Dios para que ellos puedan, por medio de nuestro accionar, y repito, no es nuestro accionar el que los entra al reino de los cielos, pero sí es nuestro deber dejarlos a las puertas. Hasta ahí donde nosotros los podemos llevar. Y eso lo hacemos por medio del ministerio que Dios nos ha dado como padres. Porque, hermano, la paternidad es un ministerio. Esta muchacha no tenía un padre que saliera por ella. No tenía una madre que la cuidara. No sabemos, hermano, pero podemos suponer que su vida fue muy difícil, por una u otra razón. Era un objeto. Era aquello que representaba, como dice el verso, daba gran ganancia a los amos de ella, adivinando. Hermano, y voy a espiritualizar un poco el pasaje, porque debido a las circunstancias que esta mujer enfrentó, llegó a estar bajo esa esclavitud. Y es posible, hermano, que, y los cuide el Señor a todos, es posible que si nosotros no hacemos nuestro deber, nosotros ante esta irresponsabilidad permitamos que nuestros hijos terminen bajo el dominio, bajo el señorío de Satanás. Esta joven daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, y fíjense, hermanos, qué interesante que en el versículo, y según vayamos viendo cómo se desarrolla la trama, la historia, vamos a ver que en el versículo 19, Pablo no habla con la joven, sino con el espíritu que ella ha identificado. Porque la voluntad del hombre, y esto, hermano, es algo que nos debe causar mucha preocupación. El hombre muchas veces piensa que todo lo que él hace, lo hace por su propia voluntad. Fue el caso de Pedro, ¿recuerdan? Pedro, ante el Señor, cuando él le dice, tengo que ir a Jerusalén y padecer de los de mi nación, ¿cuál fue la respuesta de Pedro cuando el Señor le informa que ya estaba próximo a sufrir el martirio que ya él había declarado, que había anticipado? El Señor le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Quién estaba hablando? ¿Pedro o Satanás? Ambos estaban hablando. Porque no debemos pensar que Pedro estaba endemoniado, pero sí estaba influenciado. Y hermano, y esto es algo serio, preste atención. Todos nosotros, aún el niño más tierno que está entre nosotros, todos nosotros nacemos bajo la condición de seres pecadores, con ese pecado original. Y hermano, nosotros podemos pasar de un estado de influencia, porque hermano, el pecado que hay en nosotros es suficiente para condenarnos. Y no necesitamos de Satanás para pecar. No. Nuestros niños no pecan y no mostramos sus conductas inapropiadas porque Satanás los esté influyendo. No necesariamente. Pero lo que sí vemos en la Escritura, como fue el caso de Pedro, es que pudiera uno pasar de un estado de manifestar el pecado de forma natural, porque es parte de nuestra naturaleza caída, a actuar bajo la influencia, como el caso de Pedro, de Satanás.
Y de allí pasar no solamente a vivir bajo la influencia de Satanás, sino bajo el dominio de Satanás. Bajo el dominio de Satanás. Hermano, y mucho de ello se da, y como es en un ámbito espiritual, del cual nosotros debemos estar atentos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay una batalla, hay una guerra espiritual que se da delante de nosotros, aunque no la veamos. Pero es necesario que usted vea cuando su hijo ha pasado de un estado a otro. Cuando su hijo ha comenzado no solamente a actuar como un ser pecador, sino que usted ve ciertas conductas, ciertas tendencias que se dan de manera continua en su conducta y que deben levantar bandera en su mente y en su corazón y tomar cartas en el asunto. Son esos cambios súbitos que se dan en la vida de nuestros niños. ¿Y cómo llega, como el caso de esta joven, cómo llegó esta muchacha a convertirse en una mujer, en una joven que estaba bajo el dominio de Satanás? ¿Cómo fue? No lo sabemos. Solo podemos especular. Lo que sí podemos reconocer es que nuestros niños sufren cambios y pasan a unos estados que muchas veces nosotros notamos en ellos y pensamos, y bueno, yo digo que una de las peores invenciones o de las más sutiles y más sagaces que se ha inventado Satanás ha sido llamar la crisis de la adolescencia. ¿Verdad? Usted ha oído eso muchas veces. Eso fue una invención de lo que es el nuevo psicoanálisis. Creo que fue en el año 1960 que se presentó se formuló, se estableció esa idea de la crisis de la adolescencia. ¿Verdad? Y todo eso viene porque hubo unos cambios en la cultura. Las madres tuvieron que dejar el hogar para dedicarse al trabajo, los hombres estaban en la guerra, muchas cosas comenzaron a acontecer y los niños quedaron solitos, sin el cuidado y la atención de sus padres. Y quedaron bajo la influencia de Satanás. Y la cultura, la sociedad tuvo que responder al surgimiento de estas inclinaciones de los padres, poniéndole un nombre y catalogándolo como una enfermedad psicológica. La adolescencia, hermano. Hermano, no crea eso. La adolescencia, esa crisis muchas veces viene porque nosotros como padres no nos hemos dado a la tarea de cumplir con nuestro deber. Porque lo soltamos desde el kindergarten al niño en la escuela, ¿verdad? Para que la maestra lo cuide. Y luego en primer grado, luego segundo grado y siguen creciendo. Y cuando llega la adolescencia, ¿en qué grado están? Ya usted se ha alejado, los ha abandonado, se ha descuidado en eso y repito, hermano, y lo digo con mucho respeto, si usted tiene sus niños en escuela pública, procure participar de la instrucción, no le deje todo al sistema público, porque el sistema público está bajo el poder del maligno. Entonces, de momento, los padres despiertan a la realidad de que quién es este niño, de dónde salió. Y si a eso le añadimos, hermano, el que muchas veces como padres no regulamos el uso que ellos le dan a las plataformas digitales, el problema aún se sigue agravando. Se agrava aún más. Y yo me temo, hermano, mire, esto lo digo con mucho cuidado. Yo me temo que hay niños que ya están bajo el control de Satanás. Están bajo el control de Satanás. Jóvenes que están bajo el control de Satanás. Antes de que el Señor me alcanzara por su gracia, yo iba a las discotecas, yo iba a los lugares en el mundo a darle rienda suelta a mi propio pecado, hermano. Y yo me sorprendía la cantidad, y especialmente de jovencitas que estaban en esos lugares. Jovencitas. En las barras, en las discotecas, en ese tipo de actividad. Actuando de forma completamente errática, contraria a toda inclinación natural, incluso al mismo instinto de protección, exponiéndose a todo tipo de personas. Lamentablemente el caso de esta joven que tenemos delante de nosotros tal vez fue así. No sabemos. Pero sí sabemos lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Lo sabemos. Hermano, y no tenga miedo a ser considerado como radical, pero usted debe disciplinar a sus niños. Tiene que disciplinarlos. El Señor nos manda a hacerlo. El padre que ama, disciplina, corrige
a su hijo. Mire, yo recuerdo, y aquí está mi hijo ya mayor, yo pocas veces le pegaba. Yo recuerdo un tiempo que se puso así medio difícil y lo discipliné, lo castigué. Y para él fue, no sé qué produjo en el corazón de él, en la mente de él, pero hermano, se volvió un niño tierno y amoroso conmigo luego de la disciplina. Porque Dios pone en sus propios corazones. Ellos reconocen, mire hermano, tal vez me estoy desviando un poco, pero Dios sabe todas las cosas. Mire, cuando usted disciplina a su hijo, él se puede tornar tal vez algo rebelde, ¿verdad? Se puede molestar. Y en algunos casos, si usted es muy abusivo, su hijo puede llegar a odiarlo y a separarse de usted. Pero por lo general, mayoritariamente no es así. Ahora piensen esto, mediten esto. Si yo le hiciera a su hijo las mismas cosas que usted le hace cuando lo disciplina, ¿qué pensaría su hijo de mí? No me querría ver ni en pintura. Mediten ello. Me detestaría si yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque yo no soy su padre. Porque yo no tengo ese derecho dado por el ser divino. Pero usted puede hacerlo con mesura, con amor, con misericordia. Siempre precediendo a la disciplina, la comunicación, el hablar, el preguntarle, el tratar de establecer una relación de comunicación con ellos para que ellos le puedan decir tal vez la causa por la cual se están comportando así. Tal vez usted como padre tenga que decir, mira hijo, perdóname, yo he sido muy severo, yo no he considerado tus necesidades. Porque a veces, hermanos, no queremos reconocer que parte de la conducta que manifiestan nuestros hijos es por nuestra causa. Por eso Pablo dice, no exasperéis a vuestros hijos. No podemos exasperarlos, no podemos abrumarlos y disciplinarlos sin darle una razón primero, sin darle advertencias previas y sobre todo sin llevarlos a la palabra del Señor. ¿Cuánto utiliza usted la palabra para disciplinar a sus hijos? ¿Cuántos? Yo espero, hermano, que por medio del estudio del catecismo usted participe en ello y usted puede experimentar el gran poder que hay en la palabra del Señor para la crianza de sus hijos. No, hermano, si usted es creyente, usted no puede criar a sus hijos sin hacer uso de la palabra de Dios. Usted estaría apropiándose, haciendo uso de filosofías, de huecas sutilezas, la llama Pablo, tradiciones de las crianzas de nuestros padres. No, hermano, usamos la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz, ella es poderosa. Ella, hermano, es la que puede transformar el corazón y la conducta de sus niños. En fin, dice en el verso 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y vuelvo a la pregunta, hermano, ¿quién estaba hablando? ¿La niña, la joven o el espíritu que está en ella? Ambos. Ambos. Porque, hermano, el hombre nunca va a quedar sin influencia. El hombre nunca está sin influencia. Nosotros como creyentes podemos decir que nuestra lucha contra nuestra concupiscencia, contra nuestro pecado, en ellos tenemos victoria. ¿Por qué? Porque tenemos la influencia del Espíritu Santo. Y cuando pecamos, ¿quién peca? Nosotros. ¿A quién contristamos? Al Espíritu Santo. Ve, hermano, cómo el aspecto de la influencia es sumamente necesario en nuestra vida, sea una buena influencia para su hijo, para su hija. Y permita que el Espíritu Santo sea la mayor influencia para su propia vida. Así que esta joven está participando de este ministerio siniestro, diabólico, y dice que ella daba voces. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Y dice que lo decía a gran voz. O sea, estaba gritando. De momento esta joven que está bajo el dominio de Satanás se convierte en una proclamadora del Evangelio. ¿No le parece eso a usted extraño? Que Satanás esté utilizando este demonio a una joven que está bajo su dominio para promover el Evangelio, para llamar a los que están bajo esclavitud a libertad. ¿No le parece extraño? ¿Y a qué se asemeja esto, hermano? ¿A qué se asemeja en la actualidad? Hermano, hay muchas iglesias que en su nombre
o en su filosofía. Parte de su filosofía es proclamar las buenas nuevas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen bíblicamente, fiel al texto, fiel a la palabra, fiel a la dirección del Espíritu Santo. Hay un libro muy conocido, es un libro, obviamente, es una ficción, que lo escribió C.S. Lewis, en el cual habla o allí se da el relato de las cartas de Screwtape Letters, no sé cómo traducirlo al español, pero básicamente es la carta o las cartas de la comunicación que tienen un diablo más viejo con un diablo joven, un diablo con su sobrino. Hermano, cuando usted lee ese libro, y de esta forma C.S. Lewis nos despierta la realidad de que Satanás no se va a presentar a nuestras vidas. Esa es la esencia del libro. No siempre va a operar en contra nuestra de forma obvia. Esa imagen de Satanás, un diablito rojo con cuernos y un rabo y un tridente, no corresponde a lo que la Biblia nos enseña de él. La Biblia dice que él es sagaz, que él es astuto. Y en una de las partes C.S. Lewis, o el diablo, ¿verdad?, que él allí personifica, le da una personalidad, le advierte a su sobrino, ya que éste había intentado de maneras obvias, de maneras burdas, de hacer caer al joven. Él le dice: es que no puedes operar de esa manera, porque aún este hombre guarda en su corazón un instinto de protección, y ante lo grotesco, ante lo feo, ¿verdad?, ante ello va a responder con rechazo, como las cucarachas, ¿verdad? Una cucaracha no son bonitas, y usted se aleja de las cucarachas, algunos los sapos, algunos las culebras, ¿verdad? Nos llaman la atención cosas que sean bonitas, sean atractivas a nosotros. Así que le dice, como él mismo lo presenta la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Disfrázate como un ángel de luz. Hay muchas personas, hermanos, que van camino a una condenación eterna porque están en una iglesia que es muy bonita y su pastor es carismático. E incluso hablan de Dios, como lo está haciendo esta joven, pero Dios conoce las intenciones. Y Dios conoce lo que esta muchacha estaba pretendiendo, lo que Satanás pretendía hacer por medio de ella. Se puede especular mucho, no lo voy a hacer. Pero en principio es interesante que Pablo, Lucas, Silas y Timoteo no mandan a callar la boca de esta mujer. Tampoco nos dice la Escritura por qué no lo hicieron. Pero nos dice en el verso 17 que está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Dice el verso: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, fíjese, al Espíritu. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mire, hermano, a veces cometemos un error muy grave. A veces, en el trato que nosotros tenemos con otros, y puntualizo el aspecto de la paternidad, a veces nosotros no entendemos esto, perdemos de perspectiva que quien está influyendo en la vida de nuestros hijos puede ser Satanás. Y aunque a nosotros no se nos ha mandado, como es el caso de Pablo, a hablar con los demonios, sí se nos ha mandado a custodiar y a custodiar el corazón de nuestros hijos, para que ellos puedan enfrentar la lucha que ellos tienen. Considere esto, hermano, y reconozca que si en algún momento usted descuida a su ser amado, descuida a su hijo, usted no solamente va a tener que lidiar con la condición de su hijo como un pecador, sino también con aquel que está influenciando la vida de su hijo. Y Pablo, pienso que debido al discernimiento que tiene, al don del Espíritu, y entendiendo que esta joven, tal vez por víctima de su crianza, víctima de su propio pecado, había llegado a esta condición, le habla al Espíritu
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Hermano, no nos dice qué pasó con esta joven. No podemos afirmar que de allí en adelante ella se convirtió o se constituyó en una adoradora del Señor. No nos dice el pasaje, ¿verdad? Pero tal vez así aconteció. Pero Pablo nos dice allí que hizo uso del nombre de Jesucristo, de su condición como apóstol, y entendiendo que lo que está pasando, lejos de permitir que de manera armoniosa sea predicado el Evangelio, sino que por causa de ¿verdad?, el llamado de atención de esta joven sobre ella, está lejos de promover, sino interrumpiendo, él se molesta y lo hace. Ahora, hermano, algo que pudiera haber sido la causa por la cual, o más bien algo que represente una realidad muy lamentable que hoy en día se da, es el hecho de que, imagínense la escena, Pablo está predicando el Evangelio, almas están viniendo al conocimiento de Dios, y esta joven está sabiendo ellos que era una pitonisa, una divina. ¿Qué habría acontecido si Pablo no hubiese reprendido a esta mujer? ¿Qué hubiesen pensado? Los residentes de la ciudad de Filipos, ¿qué hubiesen pensado? Como hoy en día, hermano, que todos los caminos conducen a Dios. Ese sincretismo religioso. Y estos que de hecho la habían contratado, se habían acercado a ella, estos tal vez hubiesen pensado de que este Dios, el único Dios verdadero, era parte de ese grupo de dioses del Olimpo, de la mitología griega. De hecho, Pablo, recuerdan que se vale de este argumento cuando dice y ve un nicho en el Areópago. Dice a ese Dios, al Dios no conocido, un nicho preparado para el Dios que ellos no habían conocido. Y cuando Pablo lo presenta de esa forma, dice, a eso que ustedes no conocen es al que yo vengo a predicar. Pero ¿qué le dice Pablo? Al único Dios verdadero, al Creador. Denunciando todos aquellos dioses del panteón, denunciándolos como dioses falsos. Dios es falso, producto de la imaginación de los hombres. Así que, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Por medio de esta expulsión, la expulsión de este espíritu, no hay un solo Dios. Los dioses que esta mujer representa no son en efecto dioses. Hay un solo camino hacia Dios, y es Jesucristo, su Hijo. Dios no comparte su gloria con nadie. Y hoy en día, hermanos, tenemos esta idea, e incluso hay un movimiento ecuménico que ha llegado a tal condición, a tal lamentable condición, que afirma que a un Dios, escuche esto, a causa de la ignorancia de los hombres, puede salvar a una persona aunque esté en una secta de error, bien sea la religión musulmana, budismo o cualquier otra religión. Y están llamando a la unidad de todas las religiones. No queremos seguir peleando por asuntos doctrinales, porque la doctrina divide, dicen en el mundo. Sí, hermano, divide. Divide los que son hijos de Dios y los que no lo son. Esa es usted la tarea de predicar el Evangelio, para que usted vea cómo tal vez muchos no querrán tener más comunión con usted. Dese usted al cumplimiento de del llamado de Dios para con usted de santificar su vida. Para que usted vea, sea un niño, sea un joven, sea un varón, una mujer dedicada y consagrada a Dios, para que usted vea cómo el mundo le va a aborrecer. Podrá usted experimentar esa bienaventuranza. Te ordeno, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Veamos la respuesta de aquellos que la tenían a ella bajo su señorío. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus almas. No dice eso, ¿verdad? La esperanza de sus ganancias. ¿Cuál es la raíz de todos los males, hermanos? El amor al dinero. ¿Cuál es el Dios de muchos hombres en la actualidad? ¿Y cuál es el Dios que incluso a nosotros nos tienta, hermanos? Porque no pensemos que escapamos de eso. A veces nos alejamos de Dios por obtener mayores bienes o mayores placeres.
que son ofrecidos en este mundo, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hermano, irónicamente, mientras ella proclamaba a toda voz que estos eran siervos del Dios Altísimo, ellos no tuvieron problemas con el mensaje que ellos estaban predicando. ¿Te das cuenta? Fue cuando le tocaron el bolsillo. Fue cuando se habló de dinero. Fue cuando la caja, como dicen, ¿verdad?, dejó de hacer cachín. Cuando en aquellos que tenían su esperanza dejó de fluir. Ahí fue que vino el conflicto. Hermano, y nos pasa a nosotros, se nos puede hablar de las glorias, de las excelencias, de los atributos de Dios. Se nos puede hablar, hermano, y estamos, amén, gloria a Dios. Pero que no nos toquen el dinero. Decimos, como dicen en mi país, nadie se mete con mis habichuelas. Hasta aquí. Oye, el pastor está enfatizando mucho en eso del dinero, de las ofrendas. Yo creo que el pastor está medio carnal. Nos pasa, ¿verdad, hermano? Cuando vemos una necesidad y miramos para el lado. Sí, hermano, porque vemos a estas personas como horribles, ¿verdad? Impíos. Pero también nosotros, hermanos, podemos caer en esta condición, bajo esta condición, cuando se nos toca la esperanza y la seguridad de nuestras vidas. Porque ciertamente, hermano, no es nada bueno andar pelado, decimos en mi país, en quiebra. No es bueno, hermano. No es una experiencia agradable. Pero yo me temo, hermano, que a veces Dios permite que nuestras finanzas se vean afectadas, porque es en ello que tenemos nuestra esperanza y no en Dios, porque es nuestra prioridad hacer dinero y no hacernos más santos. Hermano, yo siempre le advierto a todos los que están aquí, siempre lo he dicho, hermano, cuídese del dictador del sueño americano. Puede ser un dictador. Porque queremos mayores bienes, una mejor casa, un mejor carro, queremos una mejor escuela para nuestros hijos. Y no hay nada malo en ello, hermano. Pero tenga eso en el lugar y en la perspectiva correcta. Y que nunca, hermano, nunca le robe su comunión, su pasión y su amor para con su Señor. Entonces ellos los tomaron, dijeron, estos hombres siendo judíos, entonces, hermano, una manifestación de antisemitismo. Alborotan nuestra ciudad. Repito, ellos antes no estaban alborotando la ciudad, mientras no se metieran con nosotros y con nuestra esclava y su capacidad de adivinar el futuro. Y aún más enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Lo cual en parte era una realidad, porque dentro del Imperio Romano le era permitido a los creyentes, en algunas instancias le era permitido expresar su fe, porque ellos eran politeístas. Jehová era un Dios más dentro del panteón. Ahora, ellos dicen, nosotros somos romanos. Lo que ignoran ellos, amados hermanos, es que ahí Pablo es romano, es ciudadano romano, Lucas es romano, y Timoteo era en parte romano, porque su padre era griego. El único judío ahí que no tenía derecho, como vamos a ver más adelante, era Silas, el profeta. Pero no indagaron, no llevaron a cabo el proceso como debía haber sido ejecutado para llevarlos a esta condición. Verso 22. Y mire la hipocresía del pueblo. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas. Hermanos, y recuerda lo que hablamos al principio, la influencia. La influencia. Mientras esta mujer era una influencia para traer a los de su nación, porque la respetaban, porque la consideraban una profetisa de esa pluralidad de dioses, cuando hay una división y dice no, dividimos entre Dios, el único Dios verdadero, y el Dios de esta nación. Cuando eso aconteció, ¿qué pasó? El mismo pueblo, como fue el caso de quién, hermano, de Jesucristo, el Señor.
Jesús, mientras seas profeta no tenemos problemas. Mientras te declares como Dios, ahí entonces te vamos a llevar al suplicio, al Calvario. Hermanos, repito, quiera el Señor que usted experimente estos sufrimientos, estas aflicciones que son gloriosas, son hermosas. Cuando usted decida consagrar su vida, manifestar a Cristo, dedicarse a la santificación de su alma, hermano, usted va a enfrentar muchos problemas. Pero serán experiencias gloriosas, gozosas para usted. La influencia, hermano, la influencia. ¿Quién influencia sobre nuestras vidas? Sobre la vida de estos hombres que eran señores de esta mujer, ellos influyeron sobre el pueblo. Argumentan estos. ¿Y qué dice el pasaje? Rasgándole las ropas a los magistrados. Les rasgaron las ropas, ordenan azotarlo con varas. Hermano, y no era la varita de guayaba. Eran unas, no sé el término, pero eran palos enredados. Eran 3 varas entrelazadas y que se utilizaban para castigar a los que eran encontrados culpables. Era una forma de sentenciar la maldad en aquella cultura. No necesariamente llevándolo a la cárcel, bastaba el castigo, el azote, como la reprimenda. Pero ellos no se conformaron con azotarlo, sino también, verso 23, después de haberles azotado mucho, hermano. Y recuerdan cuando a Pablo lo dejaron casi muerto, los hermanos fueron a recogerlo, pensaban que estaban recogiendo el cadáver. Y aquí vuelve, este es el segundo de los terceros azotes que Pablo recibe. ¿Y qué hizo Pablo? Esto está duro, esto está difícil, ser cristiano no es fácil. Yo me voy para casa, yo no voy a seguir predicando. Mire la respuesta, hermano, mire el poder de la gracia y el obrar del Espíritu Santo, no solamente en la vida de Pablo, sino en nuestras propias vidas. Cuánto hemos sufrido, ¿verdad, hermano? Pero el Señor nos ha fortalecido, estamos en pie por su gracia. ¿Y qué podemos hacer, hermano, cuando estemos en sufrimiento? Verso 23, después de haberles azotado mucho, les echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, dice el verso 24, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Note esto, hermano, que este guardia, este carcelero, que nos adelantamos, va a ser alcanzado por la gracia del Señor, era un hombre tan malo, era un hombre tan impío que no se conformó con solamente meterlos en la cárcel, sino que los puso en el lugar más oscuro, en máxima seguridad. Definitivamente no le cayeron bien estos prisioneros. No solamente los metió en la cárcel, sino que tal vez él mismo, siendo influido, y la influencia sobre su vida era Satanás mismo, definitivamente, porque no era un hombre temeroso de Dios, dijo: estos hombres hay que castigarlos de la peor manera. Vamos a amarrar, que no tengan oportunidad ni de dar 2 pasos dentro de la celda. La influencia del maligno en las personas les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, mire lo que dice el verso 25. Vamos al lugar de la oración, recuerda, hermano, y concluyo. Ellos iban al lugar de la oración mientras esta mujer le sale, le acontece todo esto, son enjuiciados y queríamos ir al lugar de la oración cerca del río a orar, pero la providencia de Dios cambió el plan y nos puso en la cárcel. ¿Qué vamos a hacer en la cárcel? ¿Qué vamos a hacer en el sufrimiento? ¿Qué vamos a ver ante la adversidad? ¿Qué vamos a hacer ante la enfermedad? A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Podemos cantar en la aflicción, hermano. Podemos definitivamente cantar en nuestra aflicción. Y piense esto, recuerde esto, hermano, que las espaldas de Pablo y de Silas estaban laceradas. Hermano, y nosotros a veces no queremos cantar porque nimiedades nos han pasado. A veces decimos: yo no puedo seguir en el camino del Señor, pero ¿qué te pasó? Es que... Y cuando uno se pone a escuchar las excusas que se dan para no caminar, para no cantar, para no serle fieles a Dios, uno dice: wow, algo falta ahí, algo falta en ese corazón, algo falta en esa mente.
Porque, hermano, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, es la misma promesa que Dios le diera a Pablo, a Silas y a todos sus discípulos en el primer siglo, las que nos acompañan a nosotros. Pero a medianoche, cuando tal vez le dolían más las espaldas a estos hombres, y a pesar de que fueron estorbados en su intención de ir a orar, ¿qué hicieron? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a Dios. ¿Y qué dice el versículo? Que había una audiencia que no era la que ellos esperaban en el lugar de la oración, ¿verdad? Ellos iban, como en el caso de Silas, allí se encontraban a la gente que estaban orando. Allí encontraron a aquella mujer que Dios abrió su corazón para que oyera la palabra. Iban allí y dijeron, vamos a tener otra tremenda campaña evangelística en el lugar de la oración. Y Dios va a tocar el corazón de esta gente temerosa y piadosa, como fue el caso de Silas. Dios les dijo, no, hay una audiencia. ¿Quién sabe? Al menos ocurrió en el carcelero, quién sabe en los otros presos también. Pero allá hay pueblo mío. Allá hay gente que yo quiero alcanzar. Donde Dios nos ponga, hermano, cantemos, alabemos, prediquemos, oremos. Y el Señor lo llevó donde estaba lo vil y lo más menospreciado de la sociedad, la cárcel. Quiere el Señor darnos un ministerio para las cárceles en algún momento. Yo participé de eso en Puerto Rico, muy edificante. Quiere el Señor darnos un ministerio en el cual nosotros podamos llegar allí donde están aquellos que por causa de su pecado, de su condición, están encerrados, para que Dios los liberte. Dice que los presos los oían. Imagínate eso. Estás ahí preso y te acaban de llegar 2 prisioneros que están tal vez sangrantes, marcadas sus espaldas, débiles, amarrados al suelo, pero cantando. Canta, hermano, canta a tu Señor, ora a tu Señor en el momento de la aflicción, en el momento de prueba, canta. Canta, sé intencional en esto. Adora al Señor por este medio. Amén. Así que podemos resumir este pasaje de esta manera: la providencia de Dios, así como dice la Escritura, que sus caminos son muy distantes, tan diferentes a los nuestros, y sus pensamientos están tan distantes de nosotros. La providencia, esa que nosotros desconocemos y que se revela, esos misterios que Dios tiene para con nuestras vidas, que se revelan muchas veces a través de la aflicción. Entendamos que eso es lo que nos advierte la Escritura cuando nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Abandono, traición, carencia, todo ayuda para bien. Si pones tu mirada, si realmente crees en el Señor y crees que Él está contigo, que ha ordenado todo eso, si esa es tu convicción, vas a poder adorar al Señor. Vas a poder quitar tu mirada de las circunstancias y vas a poder dar una respuesta que alabe, adore y glorifique al Dios que te salvó. Porque, hermano, en esencia de eso se trata la fe. De eso se trata la fe. Amén. Estemos en pie, hermanos. Hermano, y que nuestros hijos vean eso en nosotros. Que nuestros hijos lo vean. Mi papá, mi mamá han sufrido, pero se mantienen fieles. Han sido un ejemplo para mí.